Bueno, igual también el tema de estos problemas, digamos que a propósito era el primero para que fuera fácil, que es simplemente pues trate de hacer los problemas, básicamente eso es como la idea de esto, trate y va a funcionar. Em, pues también a propósito para eso, para empezar a, pues como a ir cogiendo cancha y poder resolver problemas. Pero entonces vamos a tratar de subirle un poquito el nivel a los problemas para la próxima semana. Em, a ver qué va pasando. Listo. Entonces miremos los problemas. Si alguien se muere de las ganas de decirnos cuál fue su solución, bienvenido para que nos cuente su solución de los problemas. Mm, de todas maneras, pues supongo que todas las soluciones estuvieron súper estándar. Yo miré algunas, pues básicamente como miré una solución por lenguaje de los que habían, que esas son las que están todas ya en Brightspeed, ¿listo? Eh, Listo, entonces miremos acá. Entonces, el primer problema lo que nos decía es que tenemos una cantidad de plata que nos van a dar y queremos saber cuál es el mínimo número de billetes que tenemos que utilizar para llegar a ese número de plata, teniendo en cuenta que vamos a tener billetes de 1, 2, 5, 10, 50 y 100. ¿M? Entonces, pues básicamente los billetes de 1, 2 nos aseguran que siempre vamos a poder tener cualquier cantidad que nos den en billetes y los otros son simplemente para reducir. Entonces, aquí, básicamente lo que tocaba hacer era empezar a tratar de llenar la cantidad total de dinero que nos estaban dando desde los billetes más grandes hasta los billetes más chiquitos. Digamos que esta era toda la clave del problema, empezar desde arriba. Entonces trato de llenar la mayor cantidad de 100 de esos porque eso pues va a reducir la cantidad de billetes que voy a usar y empiezo a mirar por cada uno de los billetes, que esto es precisamente lo que hace que estos algoritmos sean greedy. Simplemente voy mirando como cuál es la mejor opción que puedo tener en este momento, que es tratar de usar todos los billetes de 100, que es simplemente dividir por los billetes de 100 y lo que queda es lo que queda. Y la siguiente mejor opción que puedo hacer después de eso, porque ya no debería poder utilizar ningún billete de 100, es los de 50, y así ir bajando por toda la cantidad de billetes hasta que eventualmente llegara a la cantidad exacta que me estaban dando, que podía pasar en cualquier momento de esto. Si terminaba, pues simplemente terminaba, y si no, seguía mirando hasta que llegara a los billetes de uno. Entonces, esto era pues básicamente lo que tocaba hacer, y toda la clave de este problema era organizar los billetes de mayor a menor, que eso era lo que me aseguraba esa propiedad de en la mínima cantidad de billetes para llegar a esa plata, y después simplemente tocaba hacer la operación, que es básicamente la plata que tengo ahorita, la divido en el número de billetes, eso es la cantidad de billetes que voy a tener, y la plata que me queda es el residuo de esa división, ¿cierto? Eh, entonces, pues era simplemente cómo aplicar esas dos fórmulas. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, listo. En el segundo problema, que era lo que nos decía, entonces teníamos un juego que funcionaba por niveles. En cada nivel tengo una cantidad de dragones que tengo que matar, y cada uno de los dragones tiene un nivel de fuerza. El jugador empieza el nivel con un nivel de fuerza dado también, y cada vez que mata a un dragón pues le suman el nivel de fuerza. ¿M? Y yo solamente puedo matar a un dragón si tengo más fuerza que el dragón. ¿M? Eso es básicamente lo que tocaba mirar. Entonces, aquí digamos que esto es lo que me daban, como un montón de dragones, y toda la clave de esto era organizarlos em, aquí de menor a mayor. Entonces yo empiezo por el dragón que tiene menos fuerza. Si lo puedo matar, lo mato y me gano la fuerza que me da ese dragón. Paso al siguiente, si lo puedo matar, lo mato, y así voy pasando por todos los dragones hasta que eventualmente con la fuerza actual no, em, pues no puedo matar un dragón, y entonces en ese caso no podría pasar el nivel. En cualquier otro caso, si puedo pasar por todos los dragones,
podría pasar el nivel. Y básicamente esto es lo que está respondiendo es a esta fórmula que está acá. Entonces yo puedo ganar si para cualquiera de los dragones ya organizados de menor a mayor, mi nivel de fuerza más la suma de todos los dragones que he matado en ese momento es mayor que la fuerza del dragón en ese momento. Entonces si estoy parado en el dragón y necesito que mi fuerza más la fuerza de todos los dragones anteriores sea mayor que la fuerza de ese dragón. Entonces sí, pues bueno, realmente esto como dentro de un ciclo para todos los Cs. Entonces si pasa eso, sigo derecho al siguiente dragón y en el momento en el que no pase, pues ya directamente no puedo pasar el nivel. Y si paso por todos los dragones, entonces ahí sí puedo responder que sí. Entonces, este código está haciendo muchas cosas, pero básicamente leo todos los dragones, los pongo en un arreglo, ordeno el arreglo de los dragones de menor a mayor, que esta otra vez, este ordenamiento es la clave de, mm, es la clave de resolver este problema, y después voy pasando por cada uno de los dragones y miro si lo puedo matar, si lo puedo matar, entonces le sumo la fuerza que me da ese dragón a mi fuerza y sigo adelante. Y si no lo puedo matar, entonces pues ya me salgo de ese ciclo directamente y digo que no puedo, no puedo ganar y después respondo con respecto a eso. ¿Qué complejidad tiene este algoritmo? O sea, sí, es la complejidad del sort, pero no depende del sort porque eso siempre tienen complejidad en el OGN. Entonces, estos sorts que están implementados en el lenguaje, yo nunca lo tengo que implementar. Todos los lenguajes tienen ese sort implementado, que es como la versión óptima de ejecutar merge sort y quick sort al tiempo. Entonces, es como un sort híbrido que hace un poquito de merge y después hace un poquito de sort, o al contrario, pero mezcla los dos. Y eso seguro tiene complejidad en el OGN. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de este problema? Listo. Mm, ya, entonces, ¿qué decía el tercer problema? El tercer problema decía que teníamos un string y queríamos, como un string de un mensaje, y queríamos pasar el mensaje por la red de tal forma que yo podía mandar de una sola vez un carácter o dos caracteres si los dos caracteres eran iguales. Entonces, yo puedo mandar el primer carácter y ya, o puedo mandar el primer carácter y el segundo carácter si el segundo carácter es igual al primero. ¿Mm? Y lo que tenemos que responder es el mínimo número de mensajes que toca, que podemos enviar. Y entonces, pues, en este ejercicio tampoco, digamos que tampoco tenía mayor dificultad. Lo que teníamos que hacer era ir mirando cada uno de los caracteres de string y compararlo con el siguiente, si podía, si el siguiente era igual al carácter que estaba revisando, entonces, no, hagamos este primero. Entonces, si me paro en un carácter, si es diferente al siguiente, entonces eso cuenta como un envío y voy al siguiente y reviso sobre ese y voy contando cada uno de los envíos. Básicamente, cada una de esas comparaciones es un envío que tendría que hacer. Entonces, eso es lo que tengo que contar. Y en el caso en el que tengo cosas iguales, entonces si estoy parado en en este primer carácter, lo comparo con el siguiente y como son iguales, lo que hago es contarlo por uno y salto hasta el siguiente del siguiente. Entonces me saltaría dos y ya haría lo mismo. Entonces lo comparo con el siguiente, si son iguales, me salto dos, cuento uno y me salto dos. Si no son iguales, cuento uno y me salto uno. ¿Mm? Entonces esa era la cuenta que tocaba hacer, básicamente pasar por el arreglo al final y, un momento, y si quedaba en el último, o sea, si me quedaba un carácter sobrando como en este ejemplo de abajo, entonces pues ese carácter era un envío, no tenía que hacer la comparación. Digamos que ese era el caso especial que tenía que tener en cuenta.
Si ya no tenía con quién comparado, pues entonces eso era un envío porque no tengo siguiente con quién enviarlo. Listo, entonces el código básicamente lo que hacía era eso, iba pasando por cada uno de los elementos de la cadena y simplemente pues revisaba qué estaba pasando con los caracteres. Entonces, si el carácter actual en el que estoy es igual al carácter siguiente, entonces cuento uno y salto dos posiciones, y si no, pues cuento uno y salto una posición. Entonces envío el carácter en el que estoy y tengo que revisar el siguiente para ver si es igual al siguiente siguiente. ¿Mm? Entonces eso era simplemente pasar por los caracteres. ¿Alguna pregunta de este? Listo. ¿Qué es este problema? Entonces, lo que tengo es una cantidad de cartas y una cantidad de personas a las quienes les voy a repartir esas cartas. Y dentro de las cartas tengo algunos jokers. ¿Mm? Y entonces lo que yo quiero hacer es calcular cuál es el máximo de diferencia entre la persona, no, cuál es la máxima diferencia entre la persona que tiene más jokers y la persona que tiene menos jokers. No, y la segunda persona que tiene más jokers. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tener más jokers. Entonces yo le quiero repartir cartas a todos los jugadores. Una persona va a tener más jokers que todas las otras. eh, y ese va a ser el ganador, y los puntos que va a ganar van a ser la diferencia entre los jokers que tiene y los jokers que tiene el siguiente que más jokers tiene. Entonces lo que yo quiero hacer es que esa diferencia sea lo más grande posible. O sea, que la persona que gana tenga la mayor cantidad de jokers y la persona que segundo gana, que queda de segunda, tenga la menor cantidad de jokers posible, que lo pone de segundo. ¿Mm? Entonces, eso es básicamente lo que toca hacer. Entonces, dada la cantidad de cartas y la cantidad de jokers y la cantidad de personas, yo divido las cartas en la cantidad de personas y trato de maximizar los jokers que le estoy dando a una persona en particular. Entonces, que ese tenga el máximo posible que puede tener, que es o el número total de jokers o la cantidad de cartas que puede tener. Solamente tiene esas dos opciones para tener el máximo. Y después a la siguiente persona que más jokers va a tener, tengo que tratar de minimizar la cantidad de jokers que le voy a dar. Y la cantidad de jokers que le voy a dar depende de cómo reparto los jokers que me quedan entre las personas que quedan. Eso es básicamente lo que toca hacer, que es más o menos esta fórmula. Esto no se puede expresar en una fórmula, pero imaginen como el mínimo y el máximo al mismo tiempo entre la cantidad de jokers que hay en la baraja de cartas y la cantidad de cartas que le van a tocar a cada persona. Entonces esto es la cantidad de cartas que le van a tocar a esta persona especial. Y entonces, pues lo que estoy buscando es lo que me maximice la cantidad de jokers acá. Entonces, lo que sea más grande entre estos dos, solo pensando en la cantidad de jokers que puede tener. Entonces, básicamente, si tengo más jokers que cartas que le voy a dar, pues todas las cartas que le voy a dar son los jokers que tiene. Y si tengo menos jokers que las cartas que le voy a dar, pues todas las cartas que le voy a dar son los jokers. Y a la siguiente persona, entonces, ¿qué le tengo que dar? Le tengo que dar todos los jokers que me quedan, que son todos los que había menos los que le di a este señor verde, repartidos entre todas las personas, porque eso es lo que me asegura que voy a minimizar la cantidad de jokers que tiene. ¿Eso qué hace? Que hace que la diferencia entre los dos números sea lo más grande posible, y eso es lo que maximiza em, la cantidad de puntos que va a hacer el ganador. Eh, entonces, esa es la idea básica. El algoritmo que hace esto, pues básicamente lo que está haciendo es revisar eso. Entonces, si tengo más cartas que le voy a dar a la persona que jokers, que jokers, entonces los puntos que le estoy dando a la persona son simplemente los jokers que le estoy dando, porque le estoy dando todos los jokers a esa primera persona
y a nadie más le puedo dar jokers porque me los acabé. Entonces la diferencia ahí sería pues ese número menos cero, que sería ese número. Y si tengo más cartas que le voy a dar, no, si tengo más jokers que entre las cartas que las cartas que le voy a dar a la primera persona, entonces le doy ese número de cartas, ese número de jokers a la primera persona, que es todas las cartas que le voy a dar, y la diferencia es pues las cartas que le estoy dando a esa persona, todos los jokers, menos lo que habíamos dicho, la cantidad de jokers que me quedan repartidas entre todas las otras personas. Y eso es lo único que minimizaría la, em, la diferencia, y supongo que ahí toca hacer techo de la división, mm, por si los números entre las personas y los jokers que quedan no cuadran. Que eso lo está llevando hacia arriba y es como la diferencia máxima que podría ser. ¿Alguna pregunta? ¿Problema fácil? Listo. Y el último problema. La pregunta en el anterior, ¿cómo está funcionando más? Este map. ¿Alguien sabe cómo funciona map? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo funciona map? Básicamente aplica el primer parámetro, que es un método, a todos los elementos de la lista. Ujú. Entonces, el método es, o sea, volver. La lista es el input dividido por el paso. Sí. Es básicamente eso. Cuando nos veamos en paradigmas de programación, map es una función que se llama una función de alto orden, entonces es una función que mapea funciones en funciones. Básicamente lo que tiene es un parámetro como una función como parámetro, y lo que hace es eso. Entonces map lo que coge es una lista, ¿sí esto? Una lista de elementos, entonces yo tengo todos mis elementos y a cada uno de estos elementos le va a aplicar una función específica, que es esa función que le estoy pasando por parámetro. Entonces, esto me da f de sigma 1 hasta f de sigma n. En este caso particular, ¿qué es lo que está pasando? Que yo estoy recibiendo aquí el input, que sería el string, lo estoy partiendo en por los espacios, las cosas que sean, que es el input. El input debe ser como el número de cartas, el número de jokers y el número de personas en algún orden, entonces los estoy partiendo por eso. Esto me da una lista de esos tres números como strings, y entonces lo que estoy haciendo es aplicarle a cada uno de esos esta función de acá. Entonces es como si, bueno, no, es realmente esto que está pasando acá. Entonces si yo tengo el número, el string 3, el string 4 y el string 5, entonces lo que estoy haciendo después de eso es devolver la lista, donde aquí tengo el número 3 porque estoy aplicando int de ese string 3, el número 4 y el número 5. Y eso yo lo puedo hacer con cualquier función. Entonces, pues esto, digamos que son las funciones básicas de Python, como las funciones directas que ya existen, las puedo llamar, pero también lo puedo hacer con cualquier función que yo quiera. Entonces yo podría hacer map de, no es muy bien la sintaxis, pero es más o menos algo así. Yo le tengo que decir como cuál es el parámetro, digamos que como el parámetro que es la variable de cada uno de los elementos de la lista, como el iterador de la lista. Y esto lo puedo multiplicar por, puedo hacer como una nueva función, ¿verdad? De, no, esto no debería tocar solo así, debería ser así. Lambda de x con lo que hace esta función, no sé cómo se escriben los lambdas en Python, pero digamos que x por 2 de la lista que le estoy dando. Entonces tengo una lista de números. Entonces yo puedo definir cualquier función para que haga pues, lo que quiero que haga. Entonces esto lo que hace es simplemente duplicar cada uno de los números. Es una forma rápida de escribir un for, porque tiene la misma complejidad, no pasa nada raro, estoy pasando por toda la lista. Listo.
Entonces, en el último problema lo que nos decía es que tenemos una matriz y queremos hacer un juego entre dos personas donde cada persona está cogiendo una casilla de la matriz hasta que alguien no pueda escoger una casilla y esa persona pierde. Con la condición que para coger una casilla, esa casilla no puede estar en una fila o en una columna de una casilla que ya haya cogido alguien. ¿Mm? Entonces, no, es básicamente eso. Sí, después hablamos de eso. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos suponiendo que siempre empieza la primera persona que se llama Ashish y queremos saber quién gana el juego. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando la matriz. La matriz puede o no tener casillas ya como seleccionadas y entonces, pues básicamente lo que tenemos que es en cualquier momento del juego, yo lo que quiero ver es qué casillas me quedan para seleccionar y para saber eso tengo que saber cuáles son las casillas que ya están seleccionadas y borrar toda la fila y toda la columna de esas casillas, porque como que las bloqueo porque ya no puedo coger nada ahí. Entonces, que eso serían este, las de este ejemplo. Entonces aquí ya no puedo coger nada en la primera fila porque tengo este primer uno, nada en la primera columna porque tengo este primer uno y nada en la última fila porque tengo el uno de más abajo. Entonces aquí solamente tengo una opción de jugar estas dos casillas, que es lo que haría la primera persona, y no importa cuál coja, ya va a bloquear todo el tablero, ¿cierto? Porque va a bloquear la única fila que todavía tiene casillas libres, que sería la segunda. Entonces, si cojo eso, ya queda bloqueada la segunda fila y la segunda persona no tiene una casilla para escoger, lo que quiere decir que la primera persona eh, es la que gana. ¿Mm? Eh, entonces, este es el código para este problema, que básicamente lo que está haciendo por acá arriba es leer la casilla, pues leer la matriz, básicamente en donde están cada una de las casillas y después hace cosas. Voy a suponer que aquí lo que está haciendo es buscar las casillas que ya están bloqueadas. Eh, debería. Y mira cuáles quedan libres y dependiendo de si ese número es par o no, gana la primera persona, gana la segunda persona. Entonces, si la cantidad em, de filas y columnas que están libres es par, gana la segunda persona, porque entonces es el último que va a escoger, porque siempre pues empieza escogiendo casilla la primera persona, y si es impar, gana la primera persona, porque el último es el que se quedaría sin posibilidad de escoger. Y eso es básicamente lo que tocaba hacer.